judiciales, solo el tercero puede ser alcanzado por la sentencia, decía antes. Esta reforma reseñada permite ejecutar, y no solo que el tercero sea alcanzado, ejecutar no al tercero obviamente, sino a sus bienes, la sentencia que en su caso se dicte contra él. Bueno, entonces nos encontramos que en esta hipótesis tenemos, en punto al tema de responsabilidad, como acá se establece y yo he explicado, una plataforma sustancial, de acuerdo al artículo 1113, digamos, párrafo segundo y segunda parte del Código Civil, que, como el vehículo del actor estaba estacionado, ello lleva a que tanto el demandado como el tercero, para probar su falta de responsabilidad o exonerarse, deben acreditar que la responsabilidad es de otra persona, o para decir que de su parte no hubo culpa. Por eso fue que el demandado pidió la intervención del tercero. Y como el vehículo estacionado no contiene una cosa peligrosa, entonces no necesita probar que estaba correctamente estacionado. Ahora bien, tenemos en distintos colores, como se ve acá, la integración de la condena. Casos de daños al automotor, que lleva una suma de 3.500 pesos, junto con la privación del uso, pueden ser reclamados por el usuario y no solamente por el propietario del vehículo, porque quien realmente se encuentra perjudicado es quien hace uso del mismo. Así se establece en un plenario de la Cámara, viejo plenario de la Cámara Civil, en orden, en cambio, a que la sentencia hizo lugar en la revisión de rodado, como se ve acá, la de revisión puede en cambio ser reclamada exclusivamente en cuanto a la legitimación activa por el propietario del vehículo y no así por el usuario, porque solo quien es propietario de esa cosa puede entenderse que se encuentra afectado en su derecho por el menor valor de la cosa a partir del accidente. Y acá vemos una serie justamente de plenarios vinculados a esta cuestión. Vamos a pasar ahora entonces a avanzar en lo que sería la ejecución de esta sentencia. Como dijimos, el quantum de la condena es de carácter solidario y el quantum llega a una suma de capital que, a la cual debe aplicársele el interés de tasa pasiva del Banco Nación, de acuerdo a los plenarios vigentes. Hablamos de la Cámara Civil de la Capital Federal. Y pasamos aquí a lo que constituye ya la etapa, la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia, en este caso una sentencia de conocimiento, debemos decir que se integra con tres etapas. La etapa preparatoria de la ejecución, que constituiría la liquidación, la etapa de ejecución propiamente dicha, que comienza con el embargo, la citación de venta de sentencia de remate, y luego el cumplimiento de la sentencia de remate. Vamos a ver ahora estas distintas etapas. Requerimos como primer lugar, como habíamos dicho, la existencia de un título ejecutorio. Los títulos ejecutorios, que son de naturaleza judicial, como decíamos, están referidos en el artículo 499 y 500 del Código, de modo tal que podrían ser en el mismo orden no solo una sentencia de conocimiento que condene, sino también, por ejemplo, una multa impuesta por el juez a alguna de las partes, o la ejecución de un acuerdo o transacción homologado por ellas entre las partes, o también el cobro de honorarios profesionales. Todos estos distintos actos jurídicos procesales pueden ser y son de hecho objeto de ejecución por el mismo procedimiento. Tenemos entonces que requerimos para ser ejecutada una suma líquida, es decir, una suma concreta. Y acá tendríamos el capital, como veíamos anteriormente, más los intereses a la fecha de liquidación, es decir, que es necesario aplicar una liquidación que nos lleve a establecer cuál es el cuánto, a cuánto asciende la condena. Esta es la etapa, insisto, preparatoria de la ejecución. Luego pasamos a la etapa inicial de la ejecución, que se compone también
de tres pasos fundamentales. En primer lugar, nos encontramos con la traba del embargo, que constituye un paso ineludible, de acuerdo al artículo 505 del Código Procesal. Es decir, que el trabado de embargo, y este embargo puede realizarse sobre distintos tipos de bienes, corresponde citar de venta. La citación de venta no es necesariamente para vender la cosa en el momento, sino es técnicamente denominada así citación de venta, importa la citación para oponer excepciones. En su caso, la traba del embargo podría ser, y vamos a ver más adelante con más detalle, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble, si hablamos de un inmueble, porque el inmueble es una cosa registrable. Tiene que ser, por supuesto, el inmueble del condenado, o ejecutado, o que fuera establecido así en la sentencia, en este caso puede ser el tercero. Luego, una vez que se traba el embargo, el afectado por la medida tiene que ser notificado por cédula, o sea, tiene que ser emplazado formalmente con una cédula judicial, de modo tal que él pueda oponer excepciones, es decir, defensas que pudieran existir contra esa medida cautelar ejecutoria, que se intenta. Esas excepciones deben interponer dentro del quinto día de que formalmente y por cédula tomó conocimiento el afectado que tiene un bien embargado. Y puede oponer defensas, por ejemplo, falsedad de la ejecutoria. Supongamos que hubo un error en la decisión judicial y no fue la persona condenada, y por tanto podría presentarse al juez y decir, pero juez, yo no soy la persona condenada porque si bien estoy nominado en la sentencia, no fui condenado. Entonces pone una excepción de falsedad de la ejecutoria, es decir, no es que sea falso el juicio ni falsa la sentencia, es un término técnico, una forma de decir, a mí no me afecta esa sentencia de condena y esta medida, por tanto, contra mis bienes debe ser levantada, en términos llanos, ¿no? Falsedad de la ejecutoria. Podría ser prescripción de la ejecutoria. Otra defensa que se opone contra el título ejecutorio, que es la sentencia, o sea, el título de naturaleza judicial. La prescripción en estos casos es de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que durante 10 años, con la sentencia firme y ejecutoriada, como decíamos hoy, el acreedor o vencedor no haya hecho ni un solo paso en favor de la ejecución de la sentencia. Y entonces, de haber transcurrido 10 años, la ley interpreta que hay un desinterés en la ejecución. Y de modo tal que podría, una vez transcurridos los 10 años, si el bien del deudor es afectado, oponerse a esta defensa de prescripción, lo cual también liberaría al deudor eventualmente del embargo trabado, una vez ocurrido ese plazo. Otra defensa es el pago. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si está embargando y entonces se supone que no pagó. Se supone. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo, como deudor, le pago, ¿no es cierto?, a mi acreedor fuera del juicio, es decir, en una oficina, la oficina del abogado, pero en un momento dado, puede haber un error voluntario o no, pese a ese pago, yo tengo un recibo extendido por el ejecutante, me llevan adelante la traba de un embargo de un inmueble de mi propiedad. Yo puedo, ante esa situación técnica, oponer la defensa de pago, acompañando el recibo que yo extrajudicialmente pagué, imputado, por supuesto, a la deuda de ese juicio, en la defensa de pago. Luego, quita, espera o remisión constituyen otras defensas vinculadas a la obligación misma, como podría ser que en esa modalidad de pago yo también haya obtenido una ventaja económica por haber pagado en efectivo y todo junto, o un plazo de espera, etc. Lo cierto es que todas estas defensas, que son muy limitadas, como podemos darnos cuenta, deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia. Esto es claro. No puedo volviendo al caso de la sentencia del proceso del conocimiento, a discutir cuestiones que ya fueron decididas y por tanto se encuentran pasadas en autoridad de cosa juzgada, es decir, que tienen esa cualidad de cosa juzgada y por tanto pueden ser ejecutadas. Bien, entonces,